Hallan medicinas, terminales móviles y otras pruebas en casa de un funcionario del Hospital Docente de Riobamba. Investigan presunta asociación ilícita en la venta de fármacos para pacientes con COVID-19. En exclusiva, un equipo periodístico de Televistazo ingresó a una de las 8 bodegas subterráneas que tiene el Ministerio de Gobierno para almacenar la droga decomisada antes de ser quemada. Reforma laboral que prepara el gobierno establece una nueva distribución de utilidades para los trabajadores, flexibilización de horarios de trabajo y horario especial para la lactancia materna. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet y Gabriela Baer. Muy buenas tardes. Estas son las noticias a esta hora. 2 allanamientos se hicieron por el presunto delito de asociación ilícita en la venta de medicamentos para el COVID-19 en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba. Hola, María Isabel. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. En busca de evidencias, miembros de la policía y la Fiscalía de Chimborazo allanaron un inmueble y la unidad de cuidados intensivos del hospital. Nuestro corresponsal en Chimborazo, Ángel Pilatuña, nos muestra los resultados de este operativo. Personal del Grupo de Operaciones Especiales GOE, Policía Judicial y Fiscalía de Chimborazo efectuó 2 allanamientos de manera simultánea en la ciudad de Riobamba. El primero ocurrió en el Hospital Provincial General Docente Riobamba, en el área de cuidados intensivos. Se investiga un presunto delito de asociación ilícita por la venta de medicamentos para tratar personas con COVID-19. El fiscal Mauricio Llanes indicó que la diligencia surgió tras la denuncia de familiares de los pacientes. Y se ha denunciado que se estarían comercializando medicamentos específicos para tratamiento de esta enfermedad a través de terceras personas que tendrían vínculo con funcionarios de esta casa de salud. El segundo allanamiento se efectuó en el barrio Mirador del Valle, en el sureste de Riobamba, en una vivienda presumiblemente de un funcionario de la Casa de Salud. Edwin Escobar, jefe de operaciones de la Policía Judicial, señaló que en el sitio allanaron medicamentos. Lo que es medios tecnológicos, terminales móviles y medicinas, como ustedes lo pudieron palpar. En ambos operativos no se registraron personas detenidas. Según el fiscal Mauricio Llanes, no se encontró en delito flagrante. No hemos obtenido ninguna orden de detención porque consideramos que es necesario primero levantar la información, individualizar a las personas que estarían participando en estos hechos para posteriormente, una vez que recabemos los elementos necesarios, de considerar pertinente imputar ya a estas personas. Intentamos obtener una versión del representante del hospital provincial, pero no tuvimos respuesta. La encargada de comunicación indicó que no se darán entrevistas mientras se desarrolla la investigación por parte de la Fiscalía. 24 personas fueron llamadas a juicio por presuntos actos de corrupción relacionados a procesos contractuales en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. La Fiscalía acusa a exfuncionarios, proveedores y más, quienes habrían provocado un perjuicio de $24 millones. José Carlos Alvarado con este tema. Luego de meses de audiencias, un juez resolvió llamar a juicio a 24 personas por el presunto delito de delincuencia organizada en procesos contractuales entre 2019 y 2020, relacionados al Hospital Abel Gilbert, también conocido como el Hospital Guayaquil. Entre los principales acusados por supuesta corrupción está Francisco Javier Ceballos, quien fue gerente de este hospital. La Fiscalía acusa a los procesados de montar una red de corrupción entre funcionarios de esta casa de salud, quienes habrían adjudicado 33 contratos de insumos médicos por un valor total de $24 millones, favoreciendo a varios proveedores.
Sin embargo, la entidad denunciante presume que habría más dinero de por medio en estos y más contratos relacionados a la presunta red. De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía, entre los principales elementos que presentaron está la información remitida por el Servicio de Compras Públicas, en la que se detallan los contratos y se evidencia el incumplimiento de condiciones, entre otras pruebas recolectadas en allanamientos realizados en 2020. De los 24 llamados a juicio, 10 de ellos se encuentran prófugos y los 14 restantes mantienen medidas sustitutivas como el uso de grillete electrónico. Además, una persona fue sobreseída por este caso. Para Héctor Gabriel Vanegas, defensor de 2 de los procesados, la Fiscalía no ha podido demostrar el delito por el que se lo señala. La reto a la señora fiscal que me diga una sola transcripción de estas presuntas escuchas telefónicas, que esté en el proceso. No hay una sola. Que me diga una sola transferencia de orden comercial que no esté declarada ante el SRI. No hay una sola. Que me diga un solo elemento de convicción que esté direccionado a destruir el estado de presunción de inocencia, no solo de mi representado, de todos los procesados. No existe en el proceso. En la audiencia, las autoridades judiciales establecieron que el próximo 14 de septiembre los implicados deberán presentarse ante un juez, o si no, solicitarán que la Interpol los busque. Y siguen los decomisos de droga en el país. En la provincia de Carchi, sector La Paz del cantón Montúfar, la policía descubrió un camión que trasladaba 300 bloques de droga. El cargamento estaba camuflado entre sacos de papa. Durante el operativo, una persona fue detenida y otro vehículo también fue decomisado. Destino de la droga. Un equipo de Coavisa tuvo acceso a una de las 8 bodegas que tiene el Ministerio de Gobierno para almacenar la droga decomisada antes de ser quemada. Es un búnker que está en un subterráneo con láminas de acero en Quito. Melín Ochoa nos explica cómo hacen las autoridades para que los narcos no logren recuperar ese cargamento. Luego de cumplir con los protocolos de seguridad, pasamos por 2 puertas blindadas. Bajamos al subterráneo donde está este búnker, que al momento de nuestra visita tenía casi 5 toneladas de droga, decomisadas en diferentes casos de todo el país. Este búnker no solo está bajo tierra, además tiene paredes de 80 centímetros de grueso y está recubierto de láminas de acero. Ahí encontramos todo tipo de drogas, desde pasta base de cocaína hasta éxtasis. Tenemos la seguridad pertinente, tenemos cámaras internas, externas. Fuera de eso tenemos 2 anillos de seguridad que nos brinda la Policía Nacional en cada una de las bodegas, ¿no? En Ecuador, el Ministerio de Gobierno tiene 8 bodegas en donde están los cargamentos de los narcotraficantes, pero estas sustancias ilegales permanecen aquí hasta que el juez ordene su destrucción. La mecánica es la siguiente. Tras el decomiso de la droga por parte de la policía, el juez ordena su destrucción en un lapso de 15 días. Con esta disposición, la sustancia es ingresada al búnker donde se le colocan sellos de seguridad. Ahí permanece hasta que el juez del caso llegue físicamente a la bodega y frente a él, el cargamento es trasladado hasta el horno para su quema. Siempre conservamos este sello. Es único sello que se lo rompe únicamente en presencia del señor juez. ¿Siempre tiene que estar el juez? Siempre es el juez. ¿Solo en la quema o también para abrir estos sellos? Es que para abrir los sellos está el juez ahí y posteriormente nos vamos a la quema con él mismo. Pero en estas bodegas también, en cantidades menores, hay casos que datan desde el 2017. Existen procesos que todavía no tienen orden judicial pertinente que se guarden en depósito, pero son en mínimas cantidades. Además, indica que cada caso tiene un registro fotográfico y documental. Ahora las autoridades se preparan para un nuevo proceso en el que aspiran destruir 5 de las más de 65 toneladas de droga que aún faltan por destruir y que fueron decomisadas este año.
Continuamos. El Gobierno Nacional celebra el cumplimiento de la meta de vacunación contra el COVID-19. En la Plaza de la Independencia se ha montado un evento para festejar la inmunización de 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Paul Romero está justamente en ese lugar. Hola, Paul, ¿qué autoridades lideran este acto? ¿Qué tal, María Isabel? Gracias. Buenas tardes. El evento fue liderado por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, el vicepresidente Alfredo Borrero, las principales autoridades de Estado, también los ministros que le acompañan al mandatario, también el cuerpo diplomático, la cúpula militar, la cúpula policial. Aquí en la Plaza de la Independencia, el evento se denominó 9 millones gracias. Esto para celebrar el cumplimiento del objetivo del régimen, que fue de inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Esto, según ha dicho el régimen, gracias a la diplomacia de las vacunas, que consiguió el fármaco en todas partes del mundo, lo cual ha permitido, con una logística sin precedentes en la historia del Ecuador, alcanzar este proceso difícil de llegar a todas las partes del país para inmunizar a los ecuatorianos. La ministra de Salud, Jimena Garzón, quien fue una de las más reconocidas por parte de las autoridades del régimen en este caso, señaló una decisión del gobierno para quienes trabajaron durante todo este tiempo en el Sistema Nacional de Salud, para el personal, médicos, enfermeros y también de limpieza. Escuchemos. Más de 4.000 nombramientos serán entregados la primera semana de octubre en cumplimiento con la ley humanitaria, pero sobre todo como un acto de justicia y gratitud a todo el personal de salud. En memoria de quienes sacrificaron su vida enfrentando la pandemia y de quienes aún siguen batallando contra la COVID-19 en cada unidad médica y en centros de vacunaciones del país. Y sin duda la participación y a su vez la intervención del presidente de la República fue la más esperada, quien en este caso señaló que a partir del próximo lunes empieza la nueva fase de vacunación en el Ecuador para las personas entre los 12 y 16 años. El objetivo es alcanzar hasta fin de año el 85% de la población inmunizada, lo cual esto representaría llegar a la inmunidad de rebaño. Además, el presidente dijo que se ha invertido más de 600 millones de dólares en conseguir las vacunas para este proceso de inmunización. Escuchemos sus declaraciones. La necesidad de un gobierno que debió gastar de manera extraordinaria en vacunas para cuidar de la salud del pueblo ecuatoriano. Me place ratificar que el próximo lunes empieza la vacunación de niños y adolescentes de 12 a 16 años de edad. En poco más de 100 días, lo que antes era demora se convirtió en rapidez. Donde antes había escasez, ahora hay abundancia de vacunas. Y lo que antes era corrupción, hoy es orgullosamente un proceso honesto, íntegro, limpio y transparente. Ahí parte de las declaraciones del presidente de la República, que a propósito le entregó la Organización Panamericana de la Salud un reconocimiento por haber alcanzado la meta que, según este organismo internacional, es inédito en el mundo y que va a continuar para llegar al proceso de inmunidad de rebaño en todo el país. Este es el informe, Gaby. Buenas tardes. Gracias, Paul, por ese informe desde los exteriores del Palacio de Gobierno. Ahora les contamos que el gobierno alista una reforma tributaria que busca afectar a la población más pudiente del país, según el ministro de Finanzas. La intención es reducir las exenciones tributarias que hoy permiten, en algunos casos, evitar el pago del impuesto a la renta. Lenín Artieda nos informa también que no habrá incremento del IVA.
El gobierno cuenta el milagro pero no el santo. Advierte que habrá una reforma tributaria pero no quiere decir de qué se trata. Si se le insiste un poco, empieza a contar que la reforma no llegará sola a la Asamblea. La ley de creación de oportunidades, y en este sentido sí podría haber, pero los detalles los tendrán en unas pocas semanas, un pedido de solidaridad, digamos, a los sectores más pudientes de la sociedad ecuatoriana, que han sido los que han sobrepasado la pandemia en mejores condiciones. Cuando se les pregunta quiénes forman parte de ese universo que tendrá que pagar la factura de la vacunación, el gobierno retoma el silencio. Pero en la Asamblea, el ministro Cueva indicó que el 96% de los ecuatorianos ganan menos de $1.000 mensuales, que un 4% pudo afrontar de mejor manera la crisis que llegó con la pandemia. Por allí es entonces que podrían ir los tiros. El gasto tributario corresponde a lo que el Estado deja de percibir, por cuanto puede haber los contribuyentes que utilizan parte de los temas en la ley para reducir sus impuestos. El objetivo es tratar de alinearnos con situación internacional, con buenas prácticas en otros países, y asegurarnos que todos paguemos de manera adecuada, de acuerdo a nuestros ingresos y de acuerdo a nuestro patrimonio. No lo dice abiertamente, pero se apunta a una afectación de las exenciones en el pago de impuesto a la renta. Pero el IVA no se lo toca. No está previsto porque conforme estamos haciendo una recuperación de la economía, afectar de golpe a un impuesto que afecta directamente al consumo podría afectar ese ritmo de reactivación. Dijo el ministro también que el gobierno emprendió una lucha frontal contra la evasión tributaria y que ya hay incluso resultados. Se ha iniciado muchos procesos de coactiva y de cobro. En lo que va del año ya el SRI ha recaudado más de 450 millones de deudas que estaban pendientes por contribuyentes. Así, a cuentagotas, el régimen da señales que no luces sobre lo que será su reforma tributaria, que la presentarán en pocas semanas, anuncian, y que allá cada uno entienda cuándo mismo puede ser eso. De otro lado, el gobierno se encuentra en la última etapa de la elaboración de la denominada Ley de Oportunidades Laborales, con la que implementará nuevos sistemas de contratación que coexistirán con los vigentes en el Código del Trabajo. Francisco Garcés habló con el ministro del Trabajo sobre las novedades que trae este proyecto. Este mes se oficializaría el proyecto de Ley de Oportunidades Laborales, con el que el gobierno implantará nuevas modalidades de contratación para fomentar la creación de empleo. Es que se busca que coexistan dos sistemas paralelos, el regido por el Código del Trabajo y el que funcionaría cuando se apruebe la nueva norma. La intención es que el sistema laboral sea más flexible. No vamos a hacer daño a ningún trabajador. Tanto aquellos del Código del Trabajo como aquellos que se incorporen al mercado laboral en la nueva Ley de Oportunidades tendrán todos los derechos. Repito, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo afiliación a la seguridad social. Incluirá, por ejemplo, flexibilidad en horarios, es decir, que las 40 horas semanales de trabajo podrán, en acuerdo con el empleado, repartirse de acuerdo a las necesidades del empleador. También se modificará la entrega del 15% de utilidades, aunque se eliminará la repartición por cargas para evitar que trabajadores con menos años en la empresa, pero con más cargas, reciban montos superiores a trabajadores con muchos años de trabajo, pero sin cargas. Por lo tanto, queremos ser equitativos. No se le quita nada a nadie. Se le entrega el 15% completo a los trabajadores. Que nadie entienda diferente. También se eliminará el recargo del 35% del sueldo que reciben los empleados que son contratados eventualmente para un reemplazo. Un apartado especial tendrán las madres. Aquellas que tengan 12 semanas de maternidad tendrán 1 hora diaria de lactancia. Quienes opten por 10 semanas de licencia tendrán 2 horas diarias de lactancia. Y las que apliquen 8 semanas de maternidad tendrán 3 horas diarias. Opciones para facilitar la vida de las mujeres, para que sean contratadas. Actualmente se definen los beneficios tributarios que tendrán las empresas que contraten mujeres y empleados jóvenes. Tras una marcha por las calles del centro de Quito, llegaron hasta los exteriores de la Asamblea Nacional estudiantes, docentes y trabajadores de universidades públicas para exigir se respete el presupuesto de las instituciones. Además, piden que se revise su propuesta de reformas a la Ley de Educación Superior. En el legislativo fueron recibidos por el asambleísta de Pachacutic, Salvador Quispe, quien afirma que la Comisión de Educación ya analiza la propuesta.
A través de su cuenta de Twitter, el Consejo de la Judicatura del Ecuador anunció a la abogada María Josefa Coronel como la nueva presidenta provincial en Guayas. La designación en el ámbito administrativo se resolvió durante la sesión ordinaria número 85 de la Judicatura. Coronel es jurista de profesión, especializada en derechos humanos y con un diplomado en resolución de conflictos. Además, tiene una maestría en derecho administrativo. Durante varios años se ha desempeñado en el área jurídica y periodística. Seguimos con más información. 3 asesinatos más se registraron en Guayaquil en menos de 12 horas, pese al anuncio de una intervención policial por el alto número de muertes violentas en el puerto principal. Nuevamente, estos crímenes serían por la disputa de territorios para la comercialización de drogas. William Young con la actualización de estos casos. Para las bandas criminales que operan en Guayaquil parecería que no hay intervención o anuncio de la policía que detenga su guerra por territorio, que sigue cobrando vidas. En el Guasmo, en el sur de la urbe, 2 jóvenes fueron acribillados en una esquina. Según la hipótesis, este doble crimen fue motivado por la comercialización de drogas al menudeo en esa zona. Las víctimas tenían 19 y 25 años. Lo único que tenemos son versiones de los familiares, los mismos que indican que días atrás habían recibido ya llamadas amenazantes. Esta mañana recorrimos varios sectores del Guasmo, la zona más violenta de la ciudad, y no observamos presencia policial, pese a la anunciada intervención de las autoridades. Sin embargo, aclararon que son agentes de civil, de unidades de investigación, quienes vigilan esta zona para identificar cómo operan las redes criminales y así tratar de detener nuevos crímenes. Mientras tanto, los habitantes siguen con el temor de salir de sus casas. Mire cómo estamos nosotros entre rejas aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el país ya no da más en cuestión de seguridad. Pongamos, mire mi casita aquí, yo la tengo con 2 puertas. Y en esta zona donde ocurrió el asesinato hay grafitis como este de aquí, que indican las zonas tomadas por algunas bandas criminales en el sur de Guayaquil. Pero 6 horas antes de este doble asesinato ocurrió otro sicariato más. En el sector del Fortín, en el norte de la urbe, acribillaron a una pareja de esposos en el interior de un auto. La mujer sobrevivió al atentado. Es una muerte modalidad sicariato. De lo que se conoce es 2 personas que estaban movilizando en una motocicleta. El fallecido deja a 2 menores en la orfandad. Escenas de terror que se repiten a diario en el puerto principal. Iquito se ubica entre las 4 ciudades del país con más problemas de microtráfico, según un análisis de la Policía Nacional. Los agentes trabajan en plazas y calles, pero las organizaciones de venta de droga ganan terreno. Y como nos informa Alex Ceballos, las autoridades resaltan que la mayoría de las víctimas microtráfico, pero estas organizaciones al servicio de la droga saben por dónde caminar y cómo ocultarse. Según los últimos reportes de la Policía Nacional, Pichincha es una de las 4 provincias más afectadas por el microtráfico a escala nacional. De Guayaquil, la provincia de Los Ríos, la provincia de Manabí y el distrito metropolitano de Quito. Están enfocados los esfuerzos tanto de la jefatura provincial como de la unidad de microtráfico para ir identificando las organizaciones e ir neutralizando. Las redes del microtráfico se filtran entre la comunidad, entregan pequeñas dosis de $1. La policía captura al distribuidor, pero inmediatamente la organización recluta a otra persona para que se encargue de la comercialización. Este negocio, entre comillas, es rentable y la gente que va siendo detenida es reemplazada por otros ciudadanos. La venden entre los jóvenes, la entregan también en motos. Según los vecinos, la droga está en todas partes y a cualquier hora. Hemos nosotros neutralizado a 135 organizaciones delictivas en lo que va del año. 93 de ellas eran organizaciones que se dedicaban al tráfico interno para el microtráfico y 32 para el tráfico internacional. Los operativos en el centro de Quito aumentaron. Personal policial está en las plazas, en las calles. Hay que cuidar a la juventud, protegerla del microtráfico que amenaza en todos los sectores.
2 accidentes de tránsito dejaron 7 personas heridas en Guayaquil. Los siniestros habrían ocurrido por la irresponsabilidad de los conductores, pues en uno de los casos el chofer subió un paso a desnivel en contravía. Volcado. Con los vidrios rotos, así quedó este carro tras pasarse el disco pare e impactarse con otro en la intersección de las calles Bálsamos e Higueras, en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió la mañana de este jueves y dejó 2 heridos. Hay 2 vehículos involucrados y dos personas heridas, ambos conductores. Por eso están las ambulancias. Se presume que uno de los vehículos involucrados se pasó la señal pare. Según los moradores en ese sitio, al parecer los accidentes son constantes. Yo vivo aquí en esta casa, no es primera vez. Cada mes hay 2 y 3 accidentes. Pero no fue el único siniestro. En horas de la madrugada, 2 autos se chocaron de frente en el paso de desnivel de la Avenida de las Américas y Plaza Dallín, en el norte de la urbe. Según los agentes de tránsito, el incidente ocurrió porque el conductor cometió una imprudencia. Hay un vehículo que sube sobre el paso a desnivel en contraflujo. 5 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes casas asistenciales del puerto principal. Más noticias para ustedes. Un local de ropa fue asaltado en el norte de Quito. Los 5 delincuentes se llevaron toda la mercadería del establecimiento. Brian Méndez nos muestra los videos del atraco. Así quedaron las perchas del local comercial ubicado en una concurrida zona del norte de Quito. Años de esfuerzo fueron arrebatados en poco tiempo. Tan solo 1 minuto con 13 segundos les tomó a los 5 delincuentes robar camisetas, chompas, zapatos, varios accesorios deportivos y hasta la televisión. Como si fuera una película de acción, los sujetos bajan del vehículo. Uno de ellos rompe la puerta de vidrio con una de las herramientas y junto con sus cómplices ingresan al local. Uno de los delincuentes sirve de campana para alertar si alguien se acerca. Parecería que todo estuvo planificado, pues cada uno de los sospechosos se acercó a un lugar asignado. Los sospechosos se llevaron incluso hasta los paraguas de las perchas para protegerse del clima de Quito. Abrieron hace apenas 6 meses y ya sufrieron este percance. Nosotros emprendimos esta tienda hace 6 meses con la finalidad de salir adelante en un país complicado, en medio de una pandemia, pero lamentablemente sufrimos el hecho el día de ayer en horas de la madrugada. Para la penosa situación nuestra, nos han entrado más o menos 5 personas que han sacado toda la mercadería literal de la tienda y pues como ustedes pueden observar, nos dejaron sin nada. Alrededor de $5,000 en mercadería se sustrajeron los delincuentes. No tienen esperanzas de recuperar su mercadería. Cada día es pérdida para nosotros. Tenemos atrás nuestro varias familias que literal comen de esto. Pero lo que sí esperan de las autoridades es que se dé con los culpables. Seguimos en Televistazo. La policía investiga como asesinato la muerte de un joven que fue hallado en una clínica de rehabilitación clandestina en el noroeste de Guayaquil. Los agentes buscan al director del establecimiento, pues él habría llamado a los familiares de la víctima para comunicar el suceso. Lo que inicialmente parecía una muerte natural terminó con un sorpresivo resultado. La mañana del miércoles, la Policía Nacional confirmó que el joven de 25 años, identificado como Ricardo Pérez, fue asesinado con un golpe en la cabeza. El examen legal correspondiente, en este caso sobre el cuerpo del occiso, se pudo determinar que justamente la causa de la muerte había sido por un producto de un objeto contundente posiblemente, ¿no? Y la causa de la muerte, cráneoencefálica. El cuerpo de Pérez fue hallado sobre un colchón en el patio de esta clínica de rehabilitación clandestina, por lo que el jefe de la DINASET, Max Rojas, reveló que investigan si las personas que se encontraban en el sitio alteraron la escena del crimen. ¿Qué es lo que sucedió ahí en el lugar de los hechos? Si movieron el cuerpo, si alteraron los indicios del lugar de los hechos. Eso nos dará las investigaciones. El paradero del director del centro de rehabilitación aún es incierto. Él fue quien llamó a la conviviente de la víctima
víctima, dándole la terrible noticia, según consta en el informe policial. Por eso sería el principal sospechoso, según los agentes. También se investiga si el fallecido era maltratado, ya que habría estado internado contra su voluntad en dicho establecimiento. Una llamada por parte de ellos mismos que el señor se encontraba primeramente desmayado, pero luego se comprobó justamente que no había sido un desmayo, sino había sido una muerte violenta, de acuerdo a lo que nos da los exámenes del laboratorio. La clínica, ubicada en Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, permanece clausurada. Los habitantes del sector custodian el sitio. Un caso que merece investigación. Y también les contamos que casi 50 fundaciones que impulsan proyectos sociales exigen al Ministerio de Inclusión Económica y Social el pago de obligaciones. Muchos de los programas se sostienen con el 50 y hasta el 80% de lo que perciben del gobierno, pero llevan 9 meses impagos, lo que pone en riesgo sus servicios. Rafael Hermida conversó con la viceministra de esa cartera de Estado, quien afirma que la entidad está en proceso de organización. María, Verónica y Juliana son algunas de las beneficiarias de una casa de acogida en la que permanecen 10 adolescentes luego de haber sido rescatadas de sus captores. Desde hace casi una década, la Fundación Alas de Colibrí apoya a las víctimas de trata y explotación sexual, pero hoy su servicio corre riesgo. El director de la Fundación, Daniel Rueda, recalca que los trámites burocráticos han retrasado su gestión. Siempre es, véngase mañana, véngase pasado, traiga un documento, traiga otro documento, pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Mantener la casa de protección representa un gasto anual de cerca de $160,000. Son más de 46 organizaciones de la red de cooperantes que afirman que el Ministerio de Inclusión Social les adeuda, ya que la Invalencia trabaja hace 20 años en la Asociación Solidaridad y Acción, donde acoge a niños y niñas que han sido víctimas de abandono, abuso y maltrato. En caso de que no llegásemos a recibir, realmente quedarían indefensos los niños, tendríamos que cerrar nuestra organización. Por su parte, el Ministerio de Inclusión Social reconoce que existe la deuda, pero señala que viene desde el régimen anterior y ahora quieren poner en orden los trámites. Sin embargo, sí, nos tomamos un poquito de tiempo, como ve apenas 3 meses, para poder dejar un proceso claro para todas las partes, establecido, y de aquí en adelante se hagan las cosas de manera correcta. En su desesperación, las organizaciones afectadas protagonizaron un plantón en los exteriores de la Plataforma Azul, esperando una respuesta. Así concluimos, Gaby. Gracias, amigos. Así es, Marisabel. Gracias, amigos. Los esperamos con más noticias en nuestra emisión de las 19 horas. Que todos tengan una buena tarde.